españoles, andaluces, el Club de los Curiosos ha vuelto. Con todos ustedes, su gran líder. Fuerte aplauso. ¡Alberto Pons! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muchas gracias. La presentación te hemos... presentación, sí, Bueno. Va con mi régimen dictatorial. Claro, sí. Porque hoy, atención, en el Club de los Curiosos vamos a hablar de la televisión de antes, de los pioneros del misterio. Que eran pocos y eso sí, muy buenos. Sí. Muy buenos y sin hacer comparativas actuales a día de hoy, pero no tenían nada que envidiar a los presentadores que tenemos, Lorenzo, Fernández Bueno, Miguel Blanco, Iker Jiménez. De hecho, todos ellos partieron de la base de estos pioneros y aprendieron de ellos. Incluido, diría yo, en esa lista, Alberto Pons también. Sí, por ejemplo. Presentador y líder hoy en nuestro Club de los Curiosos voy a hacer un 2 en 1. Nos acompañan, señoras y señores, dos tipos requetefinos, súper guays, que van a hablarnos de pioneros del misterio en la tele, en la radio, mucho antes del podcast. Señoras y señores, un fuerte aplauso para Marc Knopfler y Paco Barba. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Ya. Encantado de estar aquí. Estabas contando, Paco, una cosa. Estábamos diciendo, vamos a hablar de la tele de antes, tele en blanco y negro, con Jiménez del Oso, por ejemplo. Me estabas diciendo, hasta el Mundial del año 78... De Argentina. Aquí en Málaga no se veía la 2. Y la 1 se veía con nieve, que nos parecía que era lo normal, que la televisión tenía que verse así. Claro. Le dabas un golpe, ¿te acuerdas? Le dabas un golpe y Claro, no, había... se veía mejor. Bueno, y lo de la batata, con las antenas. Con las antenas en la batata. Yo me acuerdo que en la Expo 92 se presentó por primera vez la televisión en alta definición y recuerdo que lo que ponían era algo que hasta entonces no habíamos caído y era que el tenis y el hockey sobre patines ya se podía ver en la tele. Porque claro, cuando España ganó la Copa Davis, la veíamos pero la pelota no se veía muy bien. Claro, hasta que no llegó la televisión, digamos... Veía dos tíos corriendo sin sentido. Y el hockey cuando el portero decía sí o era que había marcado gol, ¿no? Yo creo que sería inimaginable ver la tele de... No te estoy diciendo de los 80. O sea, aquellos monitores pequeñitos, ¿sabes? La Elbe, que los que tenían mucha suerte en su habitación tenían una tele. Y era un monitor así pequeño. Bueno, sí, que cambiar los canales. Con líneas. Sí. Los canales, el Telefunke, me acuerdo del Telefunke, que era dándole vueltecita a una rueda para encontrar algo. Claro. Eso, aquello, vamos. Se valoraban también más los programas y la tele en sí, el contenido. Bueno, porque como no había tanta variedad... Ese era el tema, que de pronto, mira, ya estamos viendo a Jiménez del Oso, que es uno de los pioneros del misterio de los que vamos a hablar hoy. Claro, cuando este señor salía en la tele, pues a lo mejor lo veían, lo estábamos comentando en la Publi, 8 millones de personas, ¿no? Sí. Fácilmente, porque la televisión era, digamos, cuando no tenías nada que hacer, pues veías la tele, porque además ni siquiera la televisión estaba a las 24 horas, ¿eh? La televisión era a las 2 de la tarde, estaba la carta de ajuste, luego salía una señorita leyendo una poesía, dando las buenas tardes, y a las 5, después del telediarios, en verano había, yo recuerdo las primeras imágenes que yo recuerdo de televisión, era el Tour de Francia, del año 64. Has dicho una señorita, se llamaba presentadora de continuidad. Y entonces, entre los programas salía una señorita Marisa, y decía, a continuación, en televisión española, el informativo de, ¿sabes? Sí. El telediario. Y después verán la película de Charlton Heston, Ben-Hur. Para rellenar esos huecos y no, que iban adelantando, uno con otro. porque claro, la gente no sabía en fin, qué iba después, ¿no? Y era una manera de lo que decimos de cebar. Lo que estabas contando, a mí me contaban que, por ejemplo, gente que se enteró que Wimbledon se jugaba sobre hierba porque veía la tele en blanco y negro. Claro, en blanco y negro aquello no... Era verde. Era albero. Era aquello. En fin, que vamos a hablar de la tele de antes, pero sobre todo de estos señores... De gente muy grande del mundo del misterio, de los que fueron pioneros en España. Estoy viendo ahí tras Paco Barba a Jiménez del Oso, y yo debo admitir que él fue el culpable que a mí me apasionara tanto el misterio, porque me pilló siendo muy niño, pero sí que es cierto pues que mi abuelo era aficionado a todo este tipo de contenido, compraba los libros de Jiménez del Oso,
y yo a escondida pues los cogía en aquellos veranos allí Ahora comentaré algunas características de quizá por qué te gustaba tanto y de la relevancia de este señor. No me vayas a desmontar a Jiménez. No, bueno, un poco sí. De momento, sí. De momento sabemos quién es el culpable de cómo está hoy en día. Para empezar, le haré un poquito de spoiler a Paco. Jiménez del Oso, el que lo puso en la tele, fue uno de los más grandes cineastas que ha tenido este país. Chicho Ibáñez Serrador. Narciso Ibáñez Serrador. Efectivamente. Chicho Ibáñez Serrador, que era su psiquiatra, era su psicólogo. ¿El 1, 2, 3? ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, Jiménez del Oso era el psiquiatra de Chicho. Y él le dijo... El creador del 1, 2, 3. Efectivamente. Y claro, comunicaba también, decía, tú tienes que ir a la tele, tienes que ir a la tele. Porque este señor se le conoce pero era médico psiquiatra. Sí, efectivamente. Sí, la primera encuentro que tuvieron... Aparte, yo no sabía que había sido paciente suyo, porque él en el año 67, es decir, no solo televisión en blanco y negro, sino que media España todavía no tenía televisión. Claro. Él colabora en el guión de un programa de Chicho Ibáñez Serrador, que era que tenía una serie que se llamaba Historias para no dormir, y él colabora en uno de los guiones con 25 o 26 años. Porque ya Chicho es el que lo lleva. Sí, hombre, su importancia es porque al ser médico, psiquiatra, él le presta a este tema de la magia, de lo paranormal, de los fenómenos de este tipo, le da una pátina de ciencia, ¿no? Claro. Sin embargo, luego ya veremos que tampoco, porque él no se pilla mucho los dedos. Lo que sí, el mérito que yo le doy es que impone un estilo. Pero no se pillaba los dedos porque no se creía lo que decía. No, claro, por supuesto. No, eso no lo voy a permitir hoy. Oye, pero espera un momento, ya nos hemos metido en el programa, ¿eh? Bueno, sí, quiero que escuchemos un poco y veamos a Jiménez del Oso. Por cierto, no me digáis que no es maravilloso el croma que tiene por detrás. Sí, sí. Y estos son los años 80, ¿no, Paco? Más o menos. Esto yo creo que va a ser ya o finales desde el 79 hasta el 80 y poco. Yo hay una cosa de Jiménez del Oso, yo con él haría como con los árboles. Es decir, las ojeras que le iban saliendo yo creo que eran los años, y en pocos años, ahí no tiene ojeras, y en pocos años se le pusieron los ojos. Bueno, este señor que vamos a escuchar y a ver es Jiménez del Oso, del que vamos a hablar hoy en Pioneros del Misterio, en Llegó la Hora del Club de los Curiosos. Pregunto a veces por qué este interés ancestral del hombre en torno a las estrellas, algo que no es un hecho simplemente actual. Hoy estaría justificado, puesto que nuestros avances técnicos parecen llevarnos indefectiblemente hacia el espacio. Yo lo primero que diría es que tenía un tono muy personal. Esa manera, esa cadencia de hablar era magnética, ¿eh? Sí, es que te atrapaba. Te atrapaba y fíjate que a veces, por ejemplo, comunicadores como Iker Jiménez pierden mucho en televisión en comparación con la radio. Pero Jiménez del Oso no pierde ni en radio ni en televisión, es que te atrapa. Es lo que te iba a decir, la diferencia de este hombre, por ejemplo, como hablaba, del que yo voy a hablar un poquito, que es Enrique de Vicente, que es todo lo contrario, el histriónico y que viene también de la época. Sí. Pero él impone el estilo de hablar despacio, de no... afirma muy pocas cosas. Él simplemente dice, ahí lo dejo. Yo no digo que, pero ahí está. Y entonces, cuando él, lo más que se acerca a algunas afirmaciones, pues en los programas que hizo, en documentales, que hizo sobre todo en Perú, en México, en Egipto, y ahí él procura siempre no pillarse los dedos, porque además es muy inteligente. Se trata de plantear el tema, pero no agotarlo, porque si lo agotas, aunque parece que hay muchas cosas, en un año has agotado ya lo... Pero nada que ver con lo que viene después, porque los de ahora sí van con certeza absoluta. No, te equivocas. A la barbaridad más gorda que... No, te equivocas. Claro, que estoy aquí... Pique hoy. Te equivocas. Iker Jiménez, hablando de misterio, es tan inteligente como Jiménez del Oso. Iker no se moja. Del cuñado de Harry Potter, vamos a ver. Iker siempre lo deja ahí, dice, vosotros, yo lo expongo y vosotros en casa... Iker ya se lleva los zumbados que tiene alrededor para que suelte el lo suyo. estilo de Iker, fíjate, él lleva... Yo el otro día lo decía en otra plataforma, y es... por ejemplo, había un anuncio aquel que decía 9 de cada 10 dentistas recomiendan chicle sin azúcar. Bueno, pues Iker Jiménez
invita al dentista que recomienda chicle con azúcar. Claro. Y entonces, claro, plantea como algo normal, normaliza, pues ya hablamos, la negación del cambio climático, normaliza muchos temas. Ya. Hay que decir que Jiménez del Oso fue pionero. Bueno, tenía un programa que se llamaba Más Allá, creo que era. Y la revista Más Allá también. Y luego hizo una revista que se llama Más Allá. Que de ahí fueron becarios Javier Sierra, Fran Contreras, Lorenzo Fernández Bueno, Iker Jiménez. Que por cierto, acaba de cerrar ahora, ¿puede ser? Más allá, no, hace Año Cero. Más allá, Año Cero lo que hay un tipo que la sigue manteniendo a papel, pero le está costando el dinero. Es que Bueno, es Pues muy porque es un difícil hoy enamorado día. del Ya misterio. no es una cuestión de parapsicología, es una cuestión de que mantener una revista en papel es muy Sí, muy por eso. difícil. él fue el primero que empezó, fíjate, está entrevistándole a Andrés Averasturi. Otro de los Sí, grandes. Otro grande. Que digo que fue de los primeros en hablar de ovnis, de parapsicología, de civilizaciones desaparecidas. Sí. Y no solo eso, nos trajo aquí a nuestro país el misterio de las piedras de Ica, las líneas de Nazca. Fue el que a muchos nos despertó la curiosidad por el Antiguo Egipto, porque era el que nos hacía dudar sobre la construcción de las pirámides, porque hizo varios especiales documentales sobre las medidas perfectas de los ángulos, el troquel en la piedra, como que era imposible que en aquella época Claro, se digamos hiciera. que él lo sacó todo, pero mira, tú se han estirado el chicle, que casi 50 años después seguimos hablando todavía de las mismas cosas que él sacó Sí, hace claro. cerca de 50 años, claro. Hay un detalle muy importante y es enmarcar todo este fenómeno en una corriente cultural, incluso literaria, que había en la época, que surge a mediados del siglo XX, que es el realismo mágico. Incluso el libro primero que a mí me enganchó con 13 o 14 años, que era El retorno de los brujos, que es un libro del año 60, de Powell y Berger. Este libro, incluso en el prólogo, pone que es una presentación del realismo fantástico, le llama. ¿Y cuál es la clave de que esto se mantenga y adquiera esa relevancia? El hecho de que personajes como Jiménez del Oso y como literarios, como digamos grandes escritores, como García Márquez, como Juan Rulfo, que escribe el Pedro Páramo, el otro, o sea, hacen que, o incluso Isabel Allende con La Casa de los Espíritus, hace que las cosas mágicas convivan con la cotidianidad. Es decir, nos lleva a que tú puedes hablar con los fantasmas, con que cualquiera se te puede aparecer a unos niños la Virgen, con que puedes oír algo que... Y eso convive como algo cotidiano. Y él, este señor, como psiquiatra, no lo desmiente. Paco, con 14 años te podía haber leído Mortadelo y Filemón, que era más real. No, era ya más eso me real. los leí. Ahora lo entendemos todo. Ahora entendemos todo lo de Paco. Por Sí, leer sí, con 14 vamos. años. Mira, este Jiménez del Oso, ya un poco más mayor. Aquí ya habían pasado... sí, Pero una figura súper icónica y un rostro muy reconocible. Esa calva, esa barba, esa mirada, esas ojeras, ¿verdad? Fíjate, es muy curioso que en casi 90% de las fotografías tiene la misma pose, lo que tú decías, la ojera, pero es que además la cara así un poquito inclinada hacia adelante como para resaltar esa ojera. Un poco te puedo dar susto. Bueno, sí, porque... Un poco de soy Stanley Kubrick, cuidado conmigo. Pero, mira, fíjate. Mira, esto que Iker Jiménez hoy por hoy lo ha normalizado en lo que es el plató de Cuarto Milenio, ya lo hacía... Pero él lo hacía en el salón de su casa. Claro, claro. Casi todos los programas importantes están grabados en el salón de su casa, salvo algunos que él hacía, por ejemplo, tenía una intervención el domingo por la tarde, que le daban 10 minutillos. Y tenía, lo que tú comentabas antes, 15 millones de espectadores para hablar 10 minutos, y siempre te dejaba ese regusto de que como que no ha terminado de contártelo todo. El domingo que viene te cuento. A ti no más. te podían hacer eso. A mí no, a ti no te podían dar 10 minutos. A mí tienen que dar hora y media, mínimo. Pero sobre todo, Claro, os quiero preguntar, porque antes de Jiménez, o sea, claro, venimos de la España franquista, donde supongo que estos temas no existían. O sea, nadie hablaba de espiritismo. bueno, entiendo, ¿no? dentro del régimen franquista, ya en la parte tardía, tuvimos, entre otras cosas, las caras de Belmez. Sí, pero es del año 73. Sí, pero me parece. pero vamos a ver, Sí, 72. vamos a ver que los informativos estaban, en fin, secuestrados por Sí. el poder. O sea, quiero decir, se emitía el de Radio Nacional. Quiero decir,
que estos son los primeros, ¿no? Mira, te Lo cuento estoy preguntando porque no lo sé. te cuento un detalle. Jiménez del Oso es de los primeros que empieza a hablar de estos temas. Un detalle En importante. tele sí, pero luego en radio, por ejemplo, estaba José Antonio Alé, que era otro de los grandes, que ya tocaba temas de Sí, pero misterio. fíjate que, por ejemplo, de los años anteriores, incluso la censura prohibió estaba prohibido Superman en los años 60. ¿Sabes por como qué? para hablar de espíritus. ¿Sabes por qué? Porque los niños podrían confundirlo con ángeles, porque volaban. Fíjate. Lo mismo que Spiderman, Pero- los Cuatro Fantásticos. Entonces, no es que no se pudieran vender, pero no se podía vender como literatura infantil. Había que poner literatura juvenil. Pero lo que está claro, Roberto, Pero- que a partir del 70, Sí. boom, boom, que fue la época tardía ya cuando el régimen estaba más flojo, y uno de ellos que trajo el boom también del misterio será del que yo voy a hablar, que es del profesor Germán de Argumosa. Ahora vamos con Que él, ojo, ahora vamos con él, porque hay más. Tela. Un montón de libros escribió Jiménez del Oso, ahí tenemos. Sí, algunos, El Imperio del Sol. Escribió no solo un montón de libros, sino que además fundó y dirigió varias revistas, más de 600 intervenciones en radio, más de 800 programas de televisión. Las revistas. O sea, en las revistas, algunas de ellas, mira, por ejemplo, en el Más Allá llegó a publicar en el año 82 un cassette con psicofonías, del cual se vendieron más de 200.000 copias. Sí, sí. Pero un momento, me estoy acordando ahora, estas cosas que te vienen a la cabeza. Yo recuerdo con mis amigos de pequeño escuchar una cinta de psicofonía. Esa era. En la parte A, la cara A, eran psicofonías varias, de esto de... ¡Os arrepentiréis! ¿Vale? Y luego en la cara B era una medium que hablaba a través de Sí, que fue alcalde de Madrid, de Tierno Galván. Bueno, Esa no será Angermain. No lo sé. No, Pero sí recuerdo, el del y Med me ahora. parece que venía en una de estas revistas. Sí, sí. Una cinta de psicofonías que fue muy famosa. Sí. Claro, es que eso se vendía mucho, es que tenía mucho tirón todo lo que fuese que nos sacara del mundo tan aburrido que teníamos, esa, ¿no? esa foto es muy curiosa. Sí. Bueno, mira, además tenemos uno aquí de Málaga. A la derecha de la imagen tenemos a Luis Mariano, Ah, sí, mira. que es Mariano, mis enigmas claro. favoritos. Junto a Luis Mariano tenemos a Javier Sierra. Javier Sierra arriba. Abajo, Fran Contreras, tú lo conoces, que grabó una biznaga de plata con él. Fran Contreras, Anda. el que está debajo. Jiménez del Oso. Iker Jiménez al otro lado. Lorenzo Fernández Bueno. Pero fíjate Y que Bruno Jiménez del Oso Cardeñosa, que no es el que está cambia abajo. su perfil, la pose es la misma. ¿en serio? Es como si fuera una estatua, ¿no? O sea que a día de hoy estos son los más grandes del misterio en la actualidad. Correcto. Y el padre de todos ellos era Jiménez del Oso, que me pregunto, eso sí que sería una cosa paranormal. ¿Se rió alguna vez? ¿Alguna vez le visteis sonreír? Pues dicen que era una persona muy afable en la intimidad y además contaba muchos chistes. Él se presentaba como Howard Carter y era una persona, bueno, eso lo cuenta su hijo. El hijo que se llama igual que él. Que por cierto el hijo está ahora mismo de actualidad porque sacó un libro Es biólogo. biográfico sobre su padre Sí. y participa en diversos programas de misterio, que a ver si conseguimos liarlo para que venga A mí me algún día parece con bien. nosotros. Y cuando que estaba tipo después preparando, siga cobrando. cuando estaba preparando el programa, a partir de la documentación que nos habéis pasado y tal, he pensado en JJ Benítez, También. que debería haber... JJ deberíamos haber Benítez. hablado de él, ¿eh? Hay una de las fotos que te Caballo de mandé Troya. donde Estoy totalmente está... perdido. Sí, No, bueno, es que J. Sí, Benítez sí. es un poco también... Claro, discípulo lo que pasa es que JJ Benítez, para mí, para mi gusto, a día de hoy está perdiendo ese aura que sí mantiene Jiménez del Oso, el profesor Germán de Argumosa, porque JJ Benítez A ver, pero- se le ha criticado muchísimo el que intentara vender una ficción como una realidad. A día de hoy Pero hay que- polémicas con él porque está pero sacando eso es de libros primera otra hora. vez, intentando poner de moda las piedras de Ica, cuando todos sabemos que eso fue un cuento Pero que todo chino. eso viene de primera hora, lo que pasa es que aquí tuvimos un tiempo en el que toda esta gente la teníamos que No, poner. pero Vamos a ver, a ver, JJ Benítez, vale, que sí, pero- Caballo de Troya se vendió como ningún... Pero Jiménez del Oso, Maravilla. tanto Jiménez del Oso, Alés, profesor Germán de Argumosa, no han tenido ese final tan criticado como si lo ha tenido pero porque no han llegado. No, estoy de acuerdo JJ con Benítez. porque él. no han llegado. Y No, porque no, porque no han intentado engañar como ha engañado Al final, Bueno, en ese al final sentido todo JJ. intentan engañar. No Vamos a hay- dejarlo Porque ahí en- están los libros de Jiménez del Oso.
Pero, Sí. Muy bien, pero que todas han intentado engañar. No, no engañan. Que al final ellos hacen una Tampoco lo defino yo investigación como engañar. y llegan a un resultado, lo quieras creer o no, pero... Es una manera de ganarse la vida. Vale. Y ahí lo que había es una beta Vale, pues eso es lo que yo he dicho con otras palabras. Bueno, es una Pero que beta no. increíble que te da de comer, y él vivía de eso, porque es verdad, él era alumno el psiquiatra de moda de los años 60, que era López Mira, Fibor. el ejemplo es que cada uno es un personaje, cada uno se cree un personaje. pero Y no, que también necesitaría otro programa para él. Pero ellos no intentan Enrique de engañar, Vicente ellos hace creen ese en personaje eso. histriónico. Cada uno tiene un personaje. En este caso, bueno, y tendremos el caso de Germán de Argumosa. Él cree Sí. totalmente lo que ha vivido y lo que, Vale, y yo vivió. creo totalmente que Mira, todo lo que hasta dice es con mentira. Pues por 3 o eso 4 años dejan la respetar pose tu es la opinión misma. como la de Argumosa. Vale, pero yo de esa no gano dinero. Venga, porque no queremos solamente hablar de Jiménez del Oso, estamos hablando y haciendo debate. Me gustan mucho estos últimos programas que estamos haciendo en el Club de los Curiosos, donde no paramos de hablar. Esto parece una partida de billar. Que digo que hay más. Bueno, has hablado... claro, no sé si ha terminado Paco con Jiménez del Oso. No, vamos a ver, sí, Paco no va a terminar vamos a ver, yo nunca no digas, termino, no le como digas diría. eso, porque Tú también tienes unas cosas. No, también tiene una cosa. Es Como que si se primero, deja algo en tú el dices tintero. Jiménez del Oso. Jiménez del Oso, fíjate una cosa curiosa. Hágala. Yo lo veía como alguien muy mayor, murió muy joven, murió con Sí. 63 años. Sí. Lo que pasa es que el icono que nos ha llegado suyo es una imagen de un señor mayor, médico, psiquiatra, y en aquella época los médicos eran Bueno, personas serias. En aquel entonces empezaron a salir otros médicos. ¿Os acordáis del doctor Rosado? El doctor Rosado era otro también que llegó a adquirir cierta popularidad y que terminó fatal, porque una de las cosas que recomendaba era, para salvar a un ahogado, apagarle un cigarrillo en la cabeza. Mira, este tema me interesa. Y quemó al niño. O sea, me recuerda a Chumari Alfaro, ¿no? Sí, claro. Que te decía que si te ponías un... Bueno, hay alguien en el equipo que piensa que Jiménez del Oso se parece a Fidel Castro. Yo no le saco el Yo no le parecido. saco... no. Le falta Parecido. mojera. Barba, Por cierto, le falta Fidel mojera. Castro Que has dormía dicho, más. murió muy joven. A ver, Sí, hombre. murió con 63 años. Muy joven tampoco. Bueno, muy joven, Que nos quiero estamos decir ya pasando con esto de la es que, edad. pero fíjate, a lo que me refiero es que Paco, cuando Paco se ha pasado. No, yo ya ha pasado con ya. mi edad ya llevaba él 3 años fallecido, ¿eh? O sea que quiero decirte que la imagen que hemos tenido de Jiménez del Oso es la misma siempre. Es esa imagen de un señor ya maduro, de una Sí. cierta madurez, que habla despacio, que sabe lo que está hablando y que tiene una preparación Un icono, es académica. un icono. Un icono. Y porque yo Importante. tengo la teoría de que los calvos, si tú te quedas calvo con 20, no envejeces. No Eso- envejeces. sí. O sea, tú, Esa con es 60... la teoría del acartonado. que no Bueno, voy a... La cartomancia. Oye, hoy, pioneros del misterio, hemos empezado fuerte, Sí, con Jiménez pues del Oso, el que viene ahora no desmerece, ¿eh? pero Alberto Pons ya ha hecho varias referencias a es que el nombre es maravilloso. Para mí, Germán mira. de Argumosa, es que tiene nombre de conquistador Y Valdés, español. y Valdés. Germán de Argumosa y Valdés. Es que fíjate, Y mira, es qué un icono. aspecto, qué aspecto. Madre santa. Sí, sí, mira, los pelos como escarpia, ¿eh? Este es uno de los grandes del misterio y preparaos porque vaya a pasar todo miedo. Traigo... Los pelos de las cejas te los llega a poner en la frente o el pelucón. Traigo de Germán de Argumosa Esas cejas eran postizas. un trocito que lo vais a flipar, pero vamos a llegar hasta ahí. Este hombre nació el 17 de junio de 1921. Vino de una familia noble, de sangre azul. De hecho, podría ser un Borbón. Claro, era una familia burguesa cántabra. De hecho, su abuelo fue uno de los grandes cirujanos del siglo XIX. O sea, que hablamos de un tipo de empaque. Ya. Un tipo que le pilló la guerra civil de lleno. De hecho, eso fue también parte de la culpa por la cual no obtuvo títulos universitarios, porque, entre otras cosas, luchó del bando nacional. Pero es que aquí está lo más interesante de este hombre: luchó del bando nacional, obviamente porque le pilló dentro de una familia que era de derecha, del bando nacional, efectivamente. ¿Y qué ocurrió? Pues cuando terminó la guerra, empezó el régimen de Franco, pues este hombre se oponía totalmente por su libre pensamiento, porque era un filósofo, era un tipo súper culto,
sin tener estudio universitario, porque él mismo se culturizaba leyendo novelas de todo tipo y literatura de autores de todas partes del mundo. Pues él se opuso al régimen franquista y le costó la cárcel. Y ahí, fíjate dónde está el detalle curioso que hablaba antes de él, conoció a Tierno Galván. Y se hicieron íntimos amigos, porque claro, él tenía una prosa, tenía un conocimiento que a Tierno Galván le encantó, y fue Tierno Galván quien lo metió dentro, una vez que salió de prisión y todo pasó el tiempo, lo metió dentro del mundo de los literatos madrileños. De hecho, él trabajó en una editorial, escribió prólogos para diversos autores, sacó nuevas ediciones de libros de Cervantes, de gente muy épica. Que no es que fuera de izquierda, lo que pasa es que una cosa que la gente debe entender es que mucha parte de la oposición que tenía Franco también era de derecha, porque lo que no defendían era la dictadura. Había una gran parte que pretendían, cuando terminara la guerra, terminó la Segunda Guerra Mundial, pues que viniese otra vez la monarquía. Pero siendo de derecha, tuvo una gran amistad con Tierno Galván, que era un tipo de izquierda, por ejemplo. Cosa que Tierno Galván, que pasó a la historia por aquella mítica frase de rockeros, colocaos, y el que no esté colocado, que se coloque. Que no le hacía falta. ¡Y al loro! Que no hacía falta. No entendía muy bien el final de eso, y al loro. Que no hacía falta que se lo recordara, pero sí, oye. O sea, que Tierno Galván era amigo de Germán de Argumosa. Y Germán, como era un hombre curioso por naturaleza, con mil y una inquietudes, hubo un momento en el que se aproximó al mundo de lo paranormal. Porque claro, él siempre quería obtener respuestas. Y fue en 1971 cuando ya se convirtió en un icono y en un referente, dando una conferencia que se titulaba Extrañas voces de origen desconocido. Porque este hombre era experto en psicofonía. Claro, él incluso tuvo amistad con Hans Bender, que fue el creador o el primero que trajo al mundo el tema de la psicofonía, y él lo introdujo en España. No solo eso, sino que lo convirtió a su manera, y el mundo psicofónico él lo llamaba las parafonías. Y fue un referente sobre ese tipo de historias. Pero aquí ya vino el boom, y es cuando lo que hemos mencionado, llega el caso de las caras de Belmez. Las caras de Belmez, que él es el mira, intelectual. Los pelos como escarpia. Es que yo me estoy viendo a ese año 1972, Germán de Argumosa, con esa planta que tenía de señor, porque tenía planta de señor. Me imagino a la doña, de galán de cine. Me imagino a María cuando vio entrar. Claro, con su pañuelito aquí. María lleva veando, claro. Grabando su psicofonía. El recorte es maravilloso, este recorte de prensa. Claro, y Germán de Argumosa fue quien además utilizó un notario para que sellaran la casa de las caras, para demostrar que sin que nadie entrara y saliera. Una parte de las pruebas se hicieron en Málaga, en el Colegio Ferrao de Calderón. Anda. En el año de las caras. No, las caras no las trajeron. Pero hicieron una prueba porque hubo gente que de plata, ¿no? quiso demostrar que con cloruro de plata podía reproducirse. Bueno, pues tras sus estudios, Germán de Argumosa dijo que el fenómeno de las caras de Belmez, él decía que era totalmente cierto, y con su investigación se llevó un premio en Suiza en 1977 que se lo otorgó la Sociedad Suiza de Parapsicología por su increíble trabajo. Germán, entre otras cosas, es lo que has dicho, Robert, fue un pionero de la psicofonía, pero hay una en concreto. Ya, ¿va bien el momento? Sí. Por ir avisando a la audiencia. Sí. Antes de nada voy a decir por qué Germán. Ya el momento, cuidadete. Claro, hablamos que las psicofonías, por norma general, suelen durar 20 segundos, 30, tramitos cortos, un par de frases, una palabra suelta. Lo que lo haya hecho, Claro, y Germán de Argumosa, haciendo un estudio, fíjate, los pelos de puta, es que esto es historia de la parapsicología española. Tranquilo, Alberto, tranquilo. Bueno, ¿sabes? A ver cómo te digo yo ahora que es mentira todo. Pero bueno, déjale que tenga los pelos. Tú sigue con tu emoción. Demuéstralo. Demuéstralo yo. Con su equipo de investigación, en una casa, él hacía sus grabaciones psicofónicas, hacía sus preguntas. Venga. Y aquí recogí una psicofonía. ¿Vas a ponerla? Sí, pero antes voy a explicar un poco dónde fue. Ahora que nos va a poner, sí, pero sobre todo, ¿por qué jamás se han descubierto los 10 minutos de psicofonía? Porque eso Germán de Argumosa no lo permitió. A día de hoy,
hay una copia de esa psicofonía que duró 10 minutos, una psicofonía en la que, entre otras cosas... ¿El muerto que leyó el Quijote o qué? Germán de Argumosa jamás quiso ponerla al completo porque decía que desprendía tanta negatividad que podía causar daño psicológico irreversible e inclusive en algún caso que otro algún infarto al corazón. Quiero pasar este momento cuanto antes. Hablamos de gritos de angustia, sonidos metálicos, voces que articulan frases en latín e idiomas antiguos. Y lo más terrible de este tramito de psicofonía que dio a descubrir Germán de Argumosa, hay una palabra que dice ya está muerto. Solo está este tramito. ¿Y yo por qué no los 10 minutos dicen que la familia lo tiene oculto, hay otros por ahí y que... tampoco íbamos a poner 10 minutos. No. Ya te lo digo yo. Pero yo digo que el que sea un poco... El que tenga un poquito de temor a estas cosas, que no lo escuche. No, que no cambie de cadena. Quedaos, no pasa nada. Venga. Todo además ha caducado ya. O sea, quiero decir, ha pasado mucho tiempo. Además, Atención, Alberto Pons quiere meternos miedo. Estaba pensando, fíjate, estamos hablando de Germán de Argumosa, de Jiménez del Oso. Digo, a lo mejor dentro de 50 años hay alguien en un programa de televisión hablando de vosotros. Los del Club de los Curiosos. Pues, bueno, claro. estarían hablando seguramente de Alberto, que es el único, pero nosotros no... Como que... nosotros estaremos viendo el programa. Nosotros, claro, sí, nosotros. Tiene un poco de respeto que va a sonar la psicofonía denominada como la del infierno. La psicofonía más dura y más terrible de todas cuanto grabó Germán de Argumosa. Y ya no solo digo Germán, sino Pedro Amorós y... Señoras y señores, me pongo solemne, andaluces todos. Vamos a escuchar una psicofonía del gran Germán de Argumosa, personaje hoy en Pioneros del Misterio. Dentro, el aterrador sonido. ¿Pero quién es el que sustituye? ¿Es un elefante? A ver. Gritando, es el zoo. Yo estoy entendiendo. No, aquí Germán de Argumosa, él mismo lo pasó fatal, porque es como dice él, es como si se hubiera colado el sonido del mismísimo inframundo. No, es una tubería que el aire. A lo mejor lo han tirado de la cadena y se ha metido. Ahora te digo una cosa, yo no he sido capaz de hablamos capaz de escuchar ni Protégeme, ni Muerte, ni nada. O sea, que lo sustitula se lo ha inventado. No me puede decir que no. ¿Por qué se oye bien esto? O sea, ¿por qué no entre el inframundo y el mundo real no hay un sonido surround? Pues o sea, tiene su explicación, Roberto. ¿Sí? Te lo voy a explicar como lo explican ellos, ¿vale? Porque a la hora de transmitir estos sonidos, digamos que el ente etéreo, pues no tiene como tenemos nosotros, que tiene las cuerdas vocales. Y eso lo sabes Entonces, tú. ¿qué lo sabes tú? No, eso es fenómeno físico, es decir, necesita. Lo que pasa, bueno, necesita cuerdas vocales, pero no se debería entender nada. El fenómeno físico dice que cualquiera que se muere no hace ruido. Yo voy a hacer una pregunta a vosotros dos que sois incrédulos. Vale. Nofle, Paco Barba, os lleváis una grabadora analógica. Sí. Mira, voy a meter a Roberto. Lleváis una grabadora analógica, os vais a cualquier rinconcito de vuestra casa y le dais a grabar. Sí. ¿Y qué pasa? Si después de 10-15 minutos lo paras y le das al play y se os cuela algo, ¿vosotros a qué lo explicáis? Bueno, pues la vecina que está trasteando. No, que no se escucha nada. De arriba que ha tirado de la cadena. No, que ese sonido, el tema es que la psicofonía tú no estás escuchando nada. Cualquier cosa menos muerto hasta que das al ya te play. digo yo. Y siempre me pregunto por qué las psicofonías siempre son mensajes negativos, trágicos. A mí me gustaría escuchar de pronto, ¿qué hay de cenar? Claro. ¿Sabes? Claro. Por ejemplo, oye, ¿qué compro en Mercadona? ¿Sabes? Este tipo de mensajes como decía, que son muy de estar en casa. Y como decía Goyo, siempre son todos, os arrepentiréis. Como decía Goyo Jiménez, a ver si se muere un logopeda.
y le enseñe a esta gente un poquito de... Pero partamos de la, Hombre, que se afilen un poquito a la garganta. partamos de la base que son supuestamente gente fallecida. Claro. Ah, pues Y que son gente... Pero mi tío Emilio que falleció y contaba unos chistes buenísimos. Ya, pero Claro. que son Sí, gente que diga. inclusive Sí, se muchos conecta. de ellos no saben que están muertos. Es un poco la explicación que se da. Bueno. Otras veces son impregnaciones, como dicen, Escucha, te estoy escuchando y el raro soy yo. No, yo estoy explicando lo que hay. Las impregnaciones. La impregnación es A ver. cuando un hecho es muy doloroso. Sí, hay una fallece cosa alguien de- que yo estoy de acuerdo con Germán de Argumosa. De hecho, yo ya te comenté que yo recuerdo con 14 o 15 años yo seguí un curso que él daba por radio, me encantaba el curso, pero él lo bueno que tenía es que recogía todo aquello que se sabía, que formaba, era como una manera de darle un cierto peso académico a qué es lo que hay realmente en esto. Pero sin desmerecer a Jiménez del Oso, cómo contaba las historias Germán de Argumosa, Sí. que fue Sí. otro de los grandes de la radio. Pero es verdad que hay una generación ahí de comunicadores, porque al final son comunicadores, Germán de Argumosa, Jiménez grandes del Oso. comunicadores. Voy a cambiar de tema, Félix Rodríguez de la Fuente. por ejemplo. También. Yo qué sé, José María García. Yo lo Eran traía, tipos que conectaban, como empezaban a contarte una historia y daba igual de si hablaban de parapsicología, del águila o del buitre o de Ramón Mendoza. Sí. Conectaban. Y era esa cadencia. esa Porque manera que tenían una de gran hablar, credibilidad. de Es decir, este señor no es un cualquiera de un barrio que te está contando esto para salir en televisión. Es una persona que tiene un prestigio personal y que... Y que planta, ¿eh? Sí, Es sí, que no, planta no, tiene, no te- claro. pero Estás eso... enamorado, ¿eh? No, sí, de estos perfiles sí bueno. me enamoro. Claro. Son, Pues son déjate- señores. eso- Déjate un poco más de varo, No, yo no podré jamás. tira de ceja postiza y eres Germán. Pero ¿sabes lo que sí? tira de ceja. ¿Sabes lo que lleva razón él? En el sentido de que cuando tú pones este tipo, por ejemplo, la lectura lo de la Ouija o lo de este tipo de experimentos, es peligroso para los jóvenes. Si tú no tienes una buena preparación, puedes llegar a tragártelo y a lo mejor cualquier ruido. Hay un experimento que se hace ahora, que viene en los TIC estos que nos mandan, en el Facebook y demás, hay uno que tú escuchas una frase y debajo hay escrito 4 cosas. Sí. Y entonces tú escuchas la que tú quieras. La que tú lees. Y eso es no verdad. tiene nada que ver una frase con otra, que a lo mejor es, has pagado el alquiler, Yo no he sido te capaz han de- dejado la bicicleta en no sé dónde, y es verdad que Yo no suena. he sido capaz de pillar una Es lo sola que tú palabra de decías. Argumosa. No he sido capaz de pillar Que demuestra que estaba que el cerebro y subtitulada. la cabeza... El mérito que nos apuntaba Manofle es quién ha subtitulado eso, porque ha escuchado... Claro, pero eso al final es la historia de los y un incrédulos como poco vosotros. lo que tú dices, porque siempre son me muero, se está atragantando Es a mucho alguien. más fácil, bueno, debería de ser mucho más correcto que vosotros demostrar ahí eso, a mí fuera yo el que lo tengo que A mí se me han demostrar. colado psicofonía. Sí, Y Roberto lo sabe. sí, sí. Sí, 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 sí. otra tubería. Yo he llegado a grabarla e incluso he recogido algo, pero te digo la verdad, yo no quiero meterme en Claro, porque luego te da miedo. No, claro, No porque, creo, es que, Roberto. porque es que cualquier Venga, ruido ahora es interpretable. No, que hay que seguir, porque Vale. hemos hablado de Jiménez del Oso, hemos hablado de don Germán de Argumosa. Y otro de los divulgadores, yo creo que es mucho más conocido por la gente joven, Claro, y entre otras cosas, presente de indicativo, Sí. ¿no? Y otro de los grandes, ¿eh? Es el gran Enrique de Vicente. es muy conocido gracias al programa que hace del programa de Iker, que este hombre está... Bueno, sí, pero él viene de mucho más No, atrás. claro, y voy a hablar, a ver, claro. Director de la revista Año Cero. Claro, claro. Claro, este hombre, tiempo. yo he visto que nació en el año 49, no especifica el siglo. Porque claro, he visto yo fotos de este hombre, vídeos que he estado viendo, ¿no? Estos días de hace a lo mejor 40 años y tiene la misma cara de ahora. Sí, eso sí es cierto. Que yo lo buscaba de joven y no hay manera. No te- Cara nomesca, o sea, de gnomo, o sea, podía ser duende, podía ser... Algo, con todo el respeto, ¿eh? No, Sí, no, sí. siempre este hombre hay que hablar con respeto. Yo una vez ya Sí, dije no, que, no, por supuesto. que hablar con este hombre era hablar de experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que por eso yo siempre estoy muy interesado en todo lo que tenga que ver con él, ¿no? Es verdad que este es el hombre que para él no existen los misterios pequeños, o sea, nunca ha descubierto un misterio pequeño, todo ha sido a lo grande. Sí. Bueno, por decir, ya hemos dicho antes, que ya por cierto, tú me lo has recordado, Alberto, que este hombre fue el que fundó la revista Año Cero, Sí, sí. que ha sido la que ha cerrado Sí. hace poco. Mira, si llevaba años de revista, y por esta revista pues pasaron todo, pasó Javier Sierra, pasó Carballal, pasaron toda esta gente, pasaron por allí, ¿no? Decir que este hombre, bueno, estudió en la Complutense de Madrid,
Claro, allí mientras la gente se dedicaba a estudiar, este se dedicaba a sus cositas. Que ya fue en la universidad donde empezó a buscar, vamos, la culpa siempre va a ser de los demás. Es decir, con este hombre, por ejemplo, Egipto tiene la culpa de todo. Ah, sí. Este hombre es capaz de encontrarse una piedra, mira, ya era viejo. Sí, de joven ya. Era viejo y ha visto, tenía esa cosa de... Sí, bueno, pero es que claro, es que este hombre con esa misma, o sea, encontraba una piedra vieja y eso ya era una piedra sumeria. O sea, que siempre él todo lo que... Sí, pero tiene conocimiento para debatirle a cualquiera, ¿eh? Bueno, tiene conocimiento, es que cuando... Bueno, es importante. tipo leído, es un Sí, conocimiento y... Claro, pero no, pero a ver, también es que es muy difícil, es como estamos discutiendo hoy, por ejemplo, con Alberto, mira tú que te estoy poniendo al nivel de este hombre. O sea, discutir con gente así, sobre hechos que son difícilmente demostrables, todo lo que le vaya saliendo lo va diciendo. Y si después mete por ahí alguna palabra en latín o te dice, porque ya en los sumerios, en el siglo XVIII antes de Cristo, y no tenemos nosotros capacidad ni que como tampoco lo hemos visto en ningún sitio, de poder decir, oye, que esto que estás diciendo es mentira. Que lo sufre mucho. No? Sí, esto es verdad porque yo lo he visto. José Manuel Nieves, el divulgador de astronomía. Sí, se pelea mucho con él, claro. Se pelea mucho con él, pero porque tampoco puede Nieves con él, porque le intenta debatir, pero no es que le intente Enrique de Vicente... Pero no es que le intente debatir, o sea, si tú dices, porque yo ya he visto que hace 3.000 años esto fue así, y como no hay ninguna fuente que te diga todo lo contrario, porque nadie ha hablado de eso, este hombre se dedica mucho a eso, claro, a inventarse las cosas directamente. Pero es que le pone palabras muy en la bonitas. historia no existe la certeza al 100%, Claro que no. en muy pocas ocasiones. Escucha, pero no si vale digo, eso, no hay una certeza, pero hay un consenso científico entre los historiadores y qué curioso cuando te dicen, no, es que era un endemoniado que empezó de pronto a hablar en arameo antiguo. Lo que no es normal que pasa con este hombre es que sepa de todo. Sí, lo sabe. No sabe, no. A ver, Mira, si estaba quiere, con Juan G. Vallejo. O sea, si quiere me pongo yo a hablar ahora de una civilización que vivió hace 18.000 millones de años ni tú, ni y que yo tenían no lo bicicletas. Y que tenían bicicletas. ¿Tú eres capaz de demostrarme que eso es mentira? Yo no podría porque no tengo conocimiento, pero él sí lo tiene. Él tampoco. Para debatirle a cualquier... pero Pero bueno, él me puede debatir. Tiene él me puede leído, debatir. Claro, ese hombre está muy versado, muy ¿no? leído. A ver, que estoy hablando de Enrique de Vicente y con él lo que vengo a hablar de todo, que toda esta gente hace más o menos lo mismo. Es inventar cosas que no están demostradas. Te encuentras una piedra con un dibujo y son capaces de decir que esa piedra es... Pero él trabaja con indicios. Pero él no se lo inventa. Pero que no hay indicios. Cuando hay muchos indicios sobre algo, puede pero ser... los indicios que hay son los que él dice. No. Yo te digo, mira, él le echa toda la culpa, No, le echa él no inventa nada. En las pirámides está todo. O sea, empieza, o si no, Bueno. la luna hueca lo estaba diciendo Mira, hace 40 años. Aquí está con Javier Sierra. Sí, premio Que bueno, del además planeta. de todo, es Que Javier un Sierra... gran escritor que vende un montón de Y libros. respeta y admira a Javier Sierra, a Enrique de Vicente. Sí, no, Javier Sierra además es un gran comunicador. Todos son grandes comunicadores. Y si hay algún ejemplo de, por ejemplo, Jiménez del Oso llegó a afirmar una cosa y luego la desdijo. Y una de ellas, muy poca, porque él afirmaba pocas cosas, él las dejaba caer. Decía, yo ahí lo digo. Y era cuando él decía que por qué las pirámides de Egipto, las más grandes, eran las más antiguas. Y es como si hubiese habido un proceso al revés en el conocimiento. Lo lógico es que el hombre vaya acumulando conocimiento. No que antes sabíamos y ahora ya hemos dejado de saber. Y ya no sabemos cómo se movieron las piedras, pero ahí están y te sacaba. Y él hablaba, una de las cosas que dijo era, por ejemplo, de la puerta, una que hay en Perú, que él dijo, no, esto que al principio decía, mira, aquí no cabe ni un sobre, ni meter una cuchilla entre estas piedras. Luego esto lo pusieron con láser y no sé cuánto. Y luego dijo, no, que eso era posible porque hubo, digamos, estudiosos y de la arqueología que decían, no, esto mismo lo tienes aquí y lo tienes... Lo cual en la demuestra Edad que Jiménez del Oso no fue ningún cuñado que inventaba cosas. No, pero hay una serie de semi-afirmaciones porque claro, fíjate qué foto tan preciosa, la pirámide, una pirámide que es increíble, cuando estás allí de cerca tú dices, pues claro, luego cuando ya la ciencia empieza a explicar, dice, no, ¿por qué eran pirámides? Pues porque
es la forma geométrica más fácil de construir. Mira cómo no hicieron nunca esas, digamos, la cantidad de bóvedas de las catedrales góticas, ¿no? También os digo una cosa, no sé si habéis estado allí al lado de las pirámides, incluso yo he estado hasta debajo, ¿eh? No es para tanto, vamos a dejarnos también de que sí, que a ver cómo movían las piedras. Claro, a ver cómo movían las piedras. No se desmonta el solo, ¿eh? A ver, que te metas con Jiménez del Oso o con cualquier... No, yo sé, a ver, pero ya que te metas con las pirámides de claro, habiendo estado debajo, ¿eh? Te recuerdo que a mí me secuestraron. Límites, ¿no? Te recuerdo que a mí me secuestraron y me metieron allí dentro. Yo estuve allí donde estuvo Napoleón. Estuve Napoleón y yo en eso. Tenemos algunas cosas que sí nos diferenciamos bastante, pero no lo voy a decir. Ya, don Germán, si estuviera a día de hoy. No, es Fíjate, con Germán de Argumosa grabando psicofonías en el zoo. Ah, pues yo creo que estaba haciendo un cero. A los elefantes, las jirafas. Solo que está hecho con IA porque Sí, una broma. Hombre, tienen un gran mérito, pero gran parte de su mérito está en que son los primeros... No, ¿tú sabes parte de su mérito dónde está? En la gente que lo escucha. O sea, bueno, hay tanta cantidad de gente con la facilidad de creerse la primera chalaura que digan esta gente. Sí. Pero es que ves, es que te equivocas, no, es que no son chaladuras lo que dicen. Bueno, el 90% mira, sí. Y nunca se mojan. Al final hasta el propio Enrique de Vicente, con la cantidad de cosas chaladuras como tú dices, sí. Pero él no da certeza al 100% de nada. Él deja esas teorías en el aire y que cada cual... Porque no pueden agotar el tema, porque si no, en 3 meses ya se habría... Que os equivocáis, que no lo alargan para ganar dinero, que mucha gente... que no ganan para ganar? Bueno, en el mundo del misterio, el único que gana dinero a día de hoy es Iker Jiménez. El resto... No, y se lo lleva todo. A veces tú te crees que Enrique de Vicente va allí por la cara. Sí, pero que, escúchame, no voy a entrar yo ahora a lo que cobra por programa, créeme que no es dinero. El método es el mismo, es crear una música especial, el pensar que estamos en una especie de teorías conspirativas, donde de alguna manera se refuerza y se alimentan, se retroalimentan este tipo de fenómenos, ¿no? Fíjate que con respecto a lo que estás diciendo, esto ha funcionado muy bien siempre en la radio. O sea, La Rosa de los Vientos, Espacio en Blanco, eran programas porque, claro, tú te ibas a la cama, eras pequeño, te ponían esa sintonía, esos efectos especiales y entrabas de lleno en la historia. Claro, era precioso. Y aunque no te lo creyeses, que es mi caso, el ambiente lo tenía. Yo sigo escuchando, La Rosa y el te parecía atractivo. Por lo que yo decía antes de esa atmósfera, mágica, ¿no? De la magia que convive con lo cotidiano, porque la vida, si no existiera eso, sería muy aburrida. Sí, pero ahora, y por tenemos ejemplo, la esperanza, pues como uno de los documentales que puso Jiménez del Oso, que le llegaron se llamaba algo así como el proceso 3 o la alternativa 3, que era un documental falso que pusieron en el año 82 según había los científicos norteamericanos y los soviéticos sabían que venía un acontecimiento climático que iba a acabar con la Tierra y entonces se ponen a colaborar para crear unas naves para mandar a lo mejor de la civilización humana a otro planeta y empiezan a matar a los científicos. La diferencia es que ahí lo reconocieron. Era mentira. No, la diferencia es que ahí lo reconocieron, claro, que si no lo llegan a pillar, eso aquello cuela. pasa. Claro. Es que no puedo discutir con ellos. No discutas. Que tenemos otro de los injustamente maltratados por la televisión y fue uno de los grandes. Carmen Porter. Que suena pitorreo. Vamos con el último. Sí, porque fíjate que cuando estábamos preparando el programa y he leído el nombre, no le ponía cara. Y entonces me he ido, lo que hacemos todos, rápidamente a Google, porque vamos a hablar del mismísimo Tristan Baker. Aquí le tenemos. Este sí es más grande. No. Este sí me lo creo. Pero fíjate, ya te lo estás tomando, os lo estáis tomando a pitorreo. No, este hombre me hace gracia lo que dice. He dicho que es el único que me creo. Claro, el culpable fue Cárdenas. Cárdenas tiene la culpa de todo. Sí, en este caso. En este país tiene la culpa. Fue quien le hizo daño a Tristan Baker. Pero Tristan Baker, antes de Cárdenas, fue uno de los grandes parapsicólogos e investigadores del mundo del misterio, respetado por todo el mundo, ¿eh? No, es así. Y os voy a dar un detalle. La película Verónica, la conocéis todos, ¿no? Sí, claro. De Paco Plaza, que ha ganado, ha sido de las pocas películas de terror españolas que se han llevado premios Goya, entre ellas a mejor película. Verónica está ambientado en un caso de fenómeno poltergeist
que es el verdad caso que- Valleca, el expediente Valleca, que Roberto, que de Madrid, lo habrás escuchado mil y Y una además veces. está Pues, más que demostrado que es mentira. bueno, eso es lo que dice el hermano, que está peleado con la hermana, es otro debate, habría Joder, sí. que investigar. Escucha, te recuerdo tu amigo David Cueva. Bueno, si que es alguna amigo mío, que alguna cosita ha dicho. pero de el eso hecho que también, ¿eh? David Cueva sea amigo mío no significa que yo comparta al 100% de lo que él diga. No, si tú, cuanto más friki sea la cosa, Bueno, más está el caso es que este expediente Valleca, donde fue de los primeros testimonios policiales sobre un fenómeno poltergeist, Bueno, a ver, mentira. el expediente policial está ahí, lo creas o no lo creas, y eso mentira. está ahí. Sí, eso, Oye, eso por está ahí. cierto, Roberto, recuérdale que tenía que traer al que vio allí en Calle Cister, al policía. Sí, está ahí. Está ahí. No he puesto a buscarlo por tiempo. Pero el vale, expediente vale. X policial está ahí. Ya, ya. Paco Barba lo sabe. Sí, sí. Otra cosa es que creamos al policía o no. Ya. Pues bueno, pues quien dio a conocer el caso Valleca Sí. fue Tristan Baker. Ya. Que luego está este que es Tristan Baker. el Baker, el panadero. Este chiste hay que, es difícil, necesita referencia. Tristan Ulloa, Tristan Ulloa, Baker, panadero en inglés. Panadero. Y Tristan Baker, fíjate, de estar arriba, lo que hizo con él la televisión en los 90, que la televisión en los 90 hizo mucho daño al mundo del misterio. Los 90 en general hicieron mucho daño. Y al mundo del misterio más con la bruja Lola, con toda esta patulea. No, y con la droga. Que, fíjate, este hombre se echó a un lado, se apartó del mundo del misterio, dio un intento de regreso, Ya. escribió un libro ficcionado sobre el ángel caído que hay en el Parque del Retiro de Madrid, Sí. donde además Por Tristan cierto, ¿sabes a qué Baker... altura está? sí, que las coordenadas van con El ángel caído 666, ¿no? Tiene... está la cota 666. Bueno, pues Tristan Baker... Ahora que Hay que decir que Tristan Baker, el aspecto, su imagen tampoco favorecía en pos de la seriedad. de Yo la creo que- credibilidad. Pero sí. yo creo que es que Enrique de Vicente. Es que, disfrazado, ¿no? Disfrazado y me la tiene. Claro, es que, fíjate, de Jiménez del Oso, de todos los que hemos hablado antes, Sí. te lo puedes creer más Mira, o menos. mira, quédate, pero Tristan Baker es que ya está en ese límite No, pero del... por culpa de en Cárdenas. ese límite del friquismo. Quizás por culpa de Cárdenas. culpa de Pero Cárdenas. la audiencia, si se acuerda de Tristan Baker, le pegan más, fíjate, a nuestro amigo Leonardo Dantes que a un O sea, científico. te recuerdo que este hombre, entre otras cosas, inventó ¿cómo se llamaba? El Ecto 1. El Ecto Era 1. él. Bueno, eso que estáis viendo ahí fue el libro que él sacó sobre es de los pocos Dilo que- de los dilo que pocos le- periodistas o investigadores de lo paranormal que estuvo durante años trabajando sobre la estatua del ángel caído, grabó diferentes psicofonías en ese mismo punto, hizo un estudio sobre el autor de la obra y este fue su última aparición en público, que si no me equivoco fue en 2015. ¿Le dijeron que el metro pasaba por debajo? Fue en 2015, déjame de terminar, por favor, Vale. Nofre. Fue en 2015, presentó el libro en Benidorm, en el Ayuntamiento de Benidorm. Sí. No tuvo el éxito que él quiso en venta y no solo eso, sino que la gente, como es tan cruel, pues claro, en cuanto él volvió a crearse unas redes sociales para intentar poner este libro, pues recibió ataques, cachondeos, Qué mala la de gente como Nofler en este Qué caso. mala la gente. Y desde Vamos. entonces esta es la última foto que se le conoce, que es en el Parque del Retiro de Madrid, donde un muchacho pues, le pidió una firma del libro sobre el ángel caído Ahí está, y a ¿verdad? día de hoy lleva 5 años con su página web totalmente pero la ha palmado sin todavía. actualizar, las redes sociales no publica nada desde hace años. Y es un tipo que se ha retirado en el olvido Ya. y con esa imagen de friki ¿Qué asunto? que Ya le de vaya a forma tocar. injusta Es que ha cambiado ¿Qué asunto? completamente el De paradigma todas formas, de ¿qué asunto social vaya a su casa, de estos fenómenos, cómo se transmiten hoy día. Entonces ya hoy día no se venden revistas. Tú sacas hoy día, primero, una caseta, iba a decir. Pero claro. Primero no tenemos ya ni radiocassette, que está todo en las redes. Entonces es muy difícil añadir documentación nueva, porque no o sea, se hace creíble. Pero Paco, que también las redes sociales y cuando hay periodistas que te quieren hundir la carrera, te la hunden como O sea, Tristan por Baker, supuesto. y ahí tienes a Santiago Vázquez, Pero que es sí. otro de los grandes del misterio. Pero que igual también ayudó lo de la escopeta esta que hace fantasma. Claro, pero vamos. Igual también ayudó algo, que no solo la gente, Sí, que pero- también algo ayudó. Pero entra a una que dinámica, fuera una rey. tú no te das cuenta, crees que te están tomando en serio, el Sí. Cárdenas va de aquella manera, Hombre. Carlos Jesús, Carlos Carlos ese era el que Jesús. decía lo de los ruidos. Claro, de- Pues, Carlos Jesús está de nuestro Carlos ojo Jesús,
Raticulín. Claro, pues Eso es. Carlos Jesús, aunque no lo Eso. crea, Carlos Jesús, dentro de su mundo, de su ámbito, era muy respetado. De hecho, después de... Es que uno Escúchame, para. después... Es que uno para, sí. Después, Está bien. después del programa de Cárdenas, él seguía siendo muy respetado en su pueblo. Sí. De todas maneras, Cuando ¿era salgo fuera del Tristan cuerpo tengo otra. Baker o Y dentro Tristan de mí entra seis Baker? voces diferentes. ¿Cómo se llamaba Trist- él? Claro, que Supongo que era un Tristan- nombre... Tú lo sabrás. Sí, de hecho, bueno, esto lo pillé de su Facebook, está el nombre ahí en... Ya. Pero su nombre de verdad. No, sí, pero no lo tengo anotado, porque para mí se ha quedado como el Tristan, profesor con Tristan una E, Baker, con una pero M, él se lo colocó ese nombre, que creo que significa no sé qué del silencio, o va Pero fíjate que relacionado de con la aquella psicofonía. época, incluso gente como el von Däniken, que fueron ya, que en su momento vendía como los mejores lo que entra por la boca escritores. sale por la cloaca. Y luego, ¿a quién más hemos visto? La Lola, esa que ponía las velas, pero que la habían Se estaba pillado metiendo antes. en el terreno Sí, pitonisas. claro, Pero Incluso- Alberto dice que Lola también es verdad. No, pero vamos a decir, te he dicho todo lo contrario, que la bruja Lola fue la que estropeó. Maruja Zorrilla. El caso de Lobsang Rampa, que en escribió El Esperanza Tercer Gracia. Ojo, que era un fontanero inglés. Un momento, que nos quedan pocos minutos, ¿no? Para terminar. Por cierto, tiene una pinta de rabino ultraortodoxo. Sí. Digo esto que Mira, hagamos una ronda final de balance. Roberto, Tristan Baker lo pilla a día de hoy, Hollywood, Marvel, alguna de estas, y hace una serie oscura sobre su personaje. Sí, puede Igual que está... Hagan. Sí, no, del Claro. mundo del Ahí lo ficticismo, deja. Tiene mucha No, yo lo profundidad. dejo. Yo haría una película sobre Tristan Baker. Venga, ronda final, Paco, conclusiones de lo que hemos hablado. Hemos empezado con un programa en blanco y negro y hemos repasado la historia de los pioneros del misterio. Yo me reafirmo en que lo más importante es que parte del éxito de estos personajes tiene que ver con la coincidencia en el tiempo de la llegada del fenómeno de masa que era la televisión como manera de difundir cualquier cosa, cualquier cosa que tú sacaras en televisión adquiría una gran resonancia. Sin duda. Y con lo que yo te hablaba antes de la necesidad de creer en el mundo mágico. Paco, que estamos al reto también, no, tenemos que despedirnos. ronda Pues final. venga. No, está claro que parte del triunfo de esta gente tiene mucho que ver con que la gente está deseando escuchar chalaura y tonterías y están deseosos por creerse todas esas cosas. Y eso es muy importante, claro, para que esta gente triunfe. Ya. Alberto Pons, Mira, líder. a día de hoy, muchos presentadores, salvando que tú eres uno de los grandes, pero muchos presentadores quisieran tener el don de palabra, la comunicación ¿Qué tiene que ver eso? y ese aura que tenían gente como ¿Y qué tiene Del que ver eso? Oso, ¿Y qué tiene que ver eso con que lo que profesor cuentan no era Germán de verdad? Argumosa. ¿Con qué? Con que lo que contaban no era verdad. No, es que no era verdad, no es verdad lo que tú estás diciendo. ¿Cómo qué? Para ellos cuentan su verdad Ah, vale. y nunca... Vale, lo- pues mira, en mi pero- verdad, Creo pero- que pero- en mi verdad los unicornios claro. todavía existen. Y en mi verdad, estoy ahora repitiendo el argumento una y otra vez. Yo creo que ha Claro, quedado claro que tú sí crees que es su verdad, tú crees que no es no, verdad. en mi verdad los Pero hay una unicornios cosa existen, nueva nadie me puede decir que añadida. no, ¿no? Quizá Y nos ¿tú tenemos que qué ir. opinas que, por ejemplo, Vamos a seguir nosotros. la hablando. NASA haya sacado Pero, los Paco, tú sí. informes? Paco, sigue hablando de la música. Nosotros seguimos. O sea, el programa continúa, llegan las noticias. Mañana volvemos. Mismo Ya está, Paco. Pero No, esto que ¿Qué han decir? sacado Vamos. los archivos secretos, se suponía, de los ovnis, por ejemplo. Sí, lo han y sacado. que es una manipulación política.